Reír en la vida es un acto que nos relaja, amar, y es una forma de amar a la vida. Y de vez en cuando el buen humor levanta el ánimo y hace que se estacione dentro de uno mismo la paz interna. En ello hemos decidido hacer un anecdotario en esta ocasión, en donde platicaremos algunas historias chuscas que tienen que ver con el poder muchas veces, con la literatura, con la filosofía, con la forma de actuar de los seres humanos, y que nos invitan a que esa es la vida, el vivirla como uno lo crea conveniente. Empezaré por platicar un caso que le sucedió a Gabriel García Márquez y que en muchas ocasiones él platicaba en vida. Gabriel García Márquez fue un premio Nobel en la década de los 90. Él era de Bucaramanga, Colombia. Su obra cumbre de él fue 100 años de soledad, una reconocida obra de arte, El amor en los tiempos del cólera, y otras historias más que fueron las que se crearon en lo que es paisajes de América Latina, ¿no? 100 años de soledad habla de Macondo, un pueblo olvidado. Hagamos de cuenta Tenosique hace 70 años, y en donde el comercio empezaba a abrir, ese 100 años de soledad y todo lo que se desarrolla. En alguna ocasión tocaremos el tema de esas grandes obras que enriquecieron y han enriquecido la literatura mexicana y latinoamericana en general. Pues bien, en una ocasión le preguntaron a la mamá de García Márquez: oiga, señora, ¿y por qué su hijo ya no cuenta aquellas historias que él escribía? ¿Por qué ella no escribe aquellas historias que él narraba? Ya no hemos visto alguna cosa de él. Y la señora le contestó inocentemente: porque el viejito que le contaba las historias se murió. Y entonces el mismo Gabo lo platicaba de una forma muy jocosa, muy sonriente. Y así como él, como lo que fue en este caso la vida de un gran hombre como García Márquez, el gran colombiano, mexicano, porque realmente murió en México, de hecho ya vivía en México. Tenemos un tabasqueño, José Páguez Yergo, de Teapa, Tabasco, un gran periodista. Don José Páguez Yergo escribió en unas revistas, dirigió Hoy, Mañana y fundó Siempre, que hasta la fecha existe, una revista que se llama Siempre, en presencia de México, que hoy dirige su hija Beatriz Páguez Rebollar. Pero una de las anécdotas de tanta que tiene don José Páguez Yergo, este gran periodista tabasqueño, es que estaba en su oficina en un día X, ahí en Vallarta 20, a unos pasos del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Y llegaban, en esa época existía el Estado Mayor Presidencial, y llegó un motociclista del Estado Mayor Presidencial con un sobre, con una tarjeta. Entonces le digo: señor Páguez Yergo, sí, servidor, le mandan de esto de la Presidencia de la República. Agarró él, vio su nombre y le dijo que la dejaran la tarjeta ahí en su despacho. Él salió a fumar un cigarro en su prolongada oficina que daba a un balcón que tenía vista hacia casi el Monumento de la Revolución. Regresó y se encontró con que la persona que había llevado el sobre estaba aún ahí. Y le dice: bueno, ya recibí el sobre, ¿y ahora? Y le contesta: señor, lo que pasa es que me pidieron de la presidencia respuesta. Entonces, cuando él se percata del sobre, lo rompe, abre el sobre y saca la tarjeta y la lee. La tarjeta era del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Y la tarjeta decía: estimado Pepe, en esta noche estaré en Los Pinos en una reunión con inversionistas y empresarios de Nuevo León. Quisiera que estuvieras presente. La leyó don José Páguez Yergo y volteó la tarjeta y escribió: estimado Luis, no voy a esa cena porque va a haber mucha mierda, y no digo estiércol porque soy educado. Y esa era la personalidad de un gran periodista que le abrió las puertas a muchos exiliados de otros países que con libertad escribieron en México en la revista Siempre, como Juliao, como Vargas McDonald, y grandes escritores tuvieron en esa época de los 50 en que fue creada la revista Siempre. En la política no se salva tampoco
las anécdotas. Don Adolfo Ruiz Cortines, que había sido uno de los presidentes más viejos, más grandes de edad, le preguntaban: oiga, don Adolfo, ¿y usted no va a ser el candidato a la presidencia? Y el viejito muy colmilludo les contestaba a los periodistas: no, por mí no se preocupe, yo voy a pasar a mejor vida. Y el día que lo destapan como candidato a la presidencia, llegan los periodistas y le preguntan: oiga, don Adolfo, ¿no decía usted que iba a pasar a mejor vida? Claro que voy a pasar a mejor vida, voy a vivir en Los Pinos, pendejos. Y así era su forma jocosa veracruzana de ser. Él era muy asiduo a jugar dominó y hacer tertulia de vez en cuando con sus grandes amigos, que era Toña la Negra y el Flaco de Oro, Agustín Lara, paisanos de él. Él era un jarocho del café todas las mañanas. Y en su frase que tenía él en el dominó era: prefiero un golpe de estado a que me ahorquen la mula de 6. Era muy asiduo jugador don Adolfo Ruiz Cortines, el dominó. Pero tenía un gran amigo, Rigoberto Flores Muñoz, que quería ser el que lo sustituyera y no se aguantó las ganas y fue con él y le dijo: Fito, yo te quiero pedir un favor. Dime, hermano, en lo que te pueda servir, le contestó el presidente. Yo quiero quedar en tu lugar, quiero que tú, te quiero sustituir. No te preocupes, tú vas a ser el bueno, nada más no se lo digas ni a tu mujer, a nadie. Y salió feliz Flores Muñoz ese día. Como a los 30 días destapan a López Mateos. Extra, López Mateos es el bueno. En aquella época el PRI era amo y señor de horca y cuchillo. Todo lo que sacaba el PRI era, haz de cuenta, Morena actualmente. Extra, el bueno López Mateos. Y corre a Los Pinos, que tenía entrada de picaporte de Flores Muñoz, y se encuentra a don Adolfo jugando dominó como siempre. Le dice: Fito, acaban de destapar a Adolfo. Y le contesta él pegándose en la frente: puta, ya nos jodieron cuando él ponía candidatos a la presidencia. El dedo sagrado era el de él. Así se la sacaba don Adolfo. Don Adolfo fue un hombre honesto, uno de los presidentes que murió en la pobreza. La primera frase que le dijo a su gabinete el día de la toma de posesión es: aquel que le meta la mano al cajón, le hago manicure con machete. Y así era su forma jocosa de él, y muy honesto, tan honesto que murió pobre. Don Adolfo Ruiz Cortines murió en Veracruz ya casi a los 90 años, solo, nunca tuvo hijos y sin dinero. Un hombre, una persona muy honesta. Fue el único presidente que llegó nada más a ser bachiller, estudió nada más el bachillerato. No tuvo carrera, no tuvo profesión. Pero fue un extraordinario presidente que guardó muy bien las arcas de México. Y fue una gente que parecía una gente joven, jovial. Y al poder le dio una pauta de tener ese colmillo tipo maquiavélico de ser en la política. Y ese fue don Adolfo Ruiz Cortines, el gran veracruzano, que hasta la fecha se es recordado, muchas calles, muchas escuelas, muchas estatuas, y él murió en la ruina. Otro caso es la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que se dedicó a hacer el bien y ayudar a los viejecitos. Tenía grandes extensiones de construcciones donde vivían buscando apoyos internacionales. Cuidaba y apoyaba en la hospitalización a muchos viejecitos. Y le preguntaron: oiga, Madre Teresa, ¿por qué usted nunca da entrevistas? Porque si yo me pongo a dar entrevistas se me puede morir un viejecito y yo estoy más metido en esto que en otra cosa. A mí no me interesan las entrevistas jóvenes, dijo el reportero. Muchas gracias, pero yo estoy aquí para hacer el bien y para cuidar a mis viejecitos. Y así fue su vida. Y así ella finalmente murió ya grande. Y otra de las últimas anécdotas es la de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo es un caso muy curioso. Él era puertorriqueño y decían que Santo Domingo, que habían nacido en Santo Domingo, 4 naciones latinoamericanas se disputaban que había nacido Julio Jaramillo. ¿Pero quién fue Julio Jaramillo? Fue el ruiseñor de América. En la década de los 50 escribió más de 100 canciones y le cantó cualquier cantidad de gentes y de enamorados que existieron en esa época, lo recuerdan muy bien.
Julio Jaramillo tuvo como 8 mujeres en 4 países, tuvo más de 20 hijos y llegó a generar mucho dinero. Y al final Julio Jaramillo murió en una pobreza tal que murió pidiendo para un trago. El alcoholismo acabó con su vida. Y todavía la industria de Julio Jaramillo existe porque sus canciones son escuchadas hasta el día de hoy y las regalías se las dan en algunas partes de sus hijos. Ese fue el gran Julio Jaramillo, ese que todavía escuchamos con lo que implica la esencia del amor entre los enamorados y en lo que implica el verso libre latinoamericano hecho canción. Hoy le rendimos un tributo a ese gran cantautor que realmente se dio una época de la maravilla que es el amor. Aunque haya muerto realmente de una forma que no correspondía, ¿no? Que fue la miseria. En fin, seguiremos más adelante comentando algunas cosas. Buenas tardes para todos y vida por siempre.